El capítulo 96 depende de mí. Oh, mi buen hermano, no montes un espectáculo, viejo Sambo, estoy a punto de no aguantar. Debajo del campo de batalla, la línea de defensa del campamento de asalto. Sambo empuñaba dos armas tipo boomerang y se avergonzaba de defenderse del enemigo. Pero miró allí y vio que las pertenencias estaban rasgadas, aunque no tenía muchas heridas en el cuerpo, aunque había muchos mecánicos en el suelo a su alrededor que habían sido atacados y cayeron por detrás. Normal, Sambo, he ofendido a tanta gente, si mis habilidades no son buenas, ¿puedo seguir viviendo hasta ahora? Por supuesto, sería aún mejor si hubiera más amigos heroicos como amigos. Posando hábilmente con una cara halagadora, Sambo alzó las cejas ante la cara vacía en el suelo. ¿Qué te parece? Debemos captar con precisión las necesidades de los clientes cuando hacemos negocios. ¿La medicina que te resuelve la necesidad urgente? Parece que no me da cuenta, tus acciones siempre son un poco sospechosas, y sabes cosas que yo no sé. Una espada vórtice de viento vacía resolvió la mecánica circundante, giró la cabeza de lado, pero le dio las gracias. Pero gracias, me salvaste la vida. Sí. Eres realmente bueno sirviendo mercancías, te dejaré comer más de una docena de cangrejos de roca en el aire. Mientras charlaba con Sora y Sambo, Paimon, que no le había visto en mucho tiempo, salió de repente del vacío y sacó 2 botellas de agua para Sora y Sambo. Paimon, ¿por qué estás aquí? Sambo parecía que tenía que hablar en serio. HMPH. Dumping, no me subestimes, ahora puedo llenar el vacío para enviar a la gente una reposición de energía deliciosa, y los pequeños suministros médicos no son un problema. Se puso las manos en las caderas, orgullosa desde Teyvat, ahora puedo llamarme buena mano de reparto. Buenas hermanas, si dan a luz en el vacío, Sambo se frotó las manos, con los ojos brillando de miedo. No. Paimon agitó la mano violentamente, no te ayudaré a enviar esas mercancías ilegales al revés en secreto, Natasa y Sora hablarán de mí. Entonces sus ojos rojos e hinchados sin lágrimas parpadearon y miraron a Sora sin palabras. Así es, nadie puede obligar a Paimon a hacer algo que no quiera. Después de tantos años llevándose bien, Sora miró las pupilas estrelladas del otro grupo, como cortinas, y supo lo que quería decir pero no podía decir. Así que, como recordando sus acciones anteriores, el elemento agua lavó el barro en su mano antes de colocarlo sobre el hombro de Paimon, riendo como un rayo de sol. No te preocupes, esta vez estaré pendiente de la seguridad. ¿De verdad? De repente, Paimon alzó la voz y preguntó. Después de todo, Sambo está listo para correr, así que no tengo que distraerme. El cielo puede aprender de ello, yo, Sambo, soy entusiasta, realmente me rompes el corazón así. Sambo se cubrió la cara a regañadientes, se escondió de nuevo tras el vacío y suspiró, olvídalo, cuando termine esta batalla, iré al nuevo taller de templación a por un coche y daré una vuelta para relajarme. Tío, Paimon, ¿vienes? Aunque no hay muchos asientos, un coche de 4 ruedas es suficiente para 3 personas. La expresión de Sora se tensó, y recordó la extraña orden de añadir 2 ruedas pequeñas a la bicicleta. Ajaja, ¿quieres beber agua? Paimon apartó la mirada y cambió de tema con mucha reticencia. Inexplicablemente, Sora y Paimon sentían que Sambo no era menos presión que un mecha gigante. Pero afortunadamente, Paimon no tuvo que consumir neuronas y empujó la materia a la papelera que fue golpeada por el paso en ese momento. Explosión. Oh no, amigo, ese grupo de mechas perro de guerra parece haberte roto la piedra y va a ponerles una inyección. Inesperadamente, Sambo descubrió el movimiento delante del arsenal un paso por delante de él. Delante del arsenal, los cristales de roca fueron bombardeados, revelando a los Mechmen perro de guerra en su interior, que ya habían condensado miles de bolas verdes curativas y las habían lanzado al aire justo antes de salir de la aduana, y el objetivo eran obviamente los Mechmen gigantes derrotados y paralizados en el suelo. La crisis de la resurrección de los Mechmen se repitió, y el miedo inevitablemente comenzó a extenderse entre los miembros de la Earthfire, y la guardia de hierro de la melena plateada también parecía solemne al enterarse de que la bola de luz era mucho más poderosa que el efecto curativo del Mech Belobog. Vacía, debes tener cuidado, prestar atención a la seguridad. Paimon sabía que no podía impedir que Sora siguiera tomando riesgos, así que tuvo que regresar al vacío y volver a la retaguardia para ayudar a tratar a los heridos. En un lugar invisible,
esta pequeña mona que solo puede comer parece haber crecido y es lo suficientemente inmadura como para cargar con la carga dentro de sus capacidades. Tío. Es hora de que tu héroe aparezca. Sambo giró la cabeza de lado, solo pensando en conducir bien y dejar que la gente a su lado pensara en una solución, pero resultó que ni siquiera había un solo cabello dorado a su lado. Su salvador predeterminado pareció lanzarse en dirección a la lluvia verde de meteoritos sin necesidad de que se lo recordaran. Ayer terminé mi suero para el cuidado del cabello y, como resultado, falta el público potencial. Sambo abrió las manos y cortó fácilmente los cuerpos de los 2 soldados araña, y el flequillo al inclinar la cabeza cubría las divertidas cejas de 8 caracteres, y la persona se volvió instantáneamente mucho más seria. Sora, ¿tengo ganas? ¿Cómo vas a ganar esta guerra imposible de ganar? Después de todo, Paimon, siempre dije que eres muy buena creando milagros. Incluso los aviones desguazados pueden curar el cúmulo de luz de energía. En el andén, Bronya tenía la cara pálida. De hecho, su enfermedad no se curó del todo, y tras despedirse del cielo, fue a negociar con Cocoria sin parar, y tras hablar sobre el vendaje áspero de las heridas en sus manos, no paró y luego corrió a la zona inferior, casi sin descanso en el camino. Cansada es cansancio, pero tras enfrentarse a su madre, Bronya se ha visto obligada a hacerlo, o a llevar voluntariamente la gloria y responsabilidad de la Gran Guardiana durante 700 años, como antorcha en primera línea, naturalmente no mostrará fatiga delante del pueblo ni afectará la moral. Probablemente, tras la llegada de las Fuerzas Armadas pesadas, tuvo tiempo para respirar un momento. Anteriormente había apartado a 8.000 guardias de hierro de melena plateada del gran ejército y entró en combate con poca diferencia, separándose de las Fuerzas Armadas pesadas a una distancia considerable. Confiando en la valentía de los soldados, y Bronya continuó exprimiendo su propia energía de destino muchas veces para aumentar el ejército completo y coordinar el despliegue, el lado humano finalmente avanzó la línea del frente desde la entrada derrumbada hasta el cuarto ideal del frente del arsenal. Ofrecía a los guardias de hierro y a los miembros del fuego terrestre un espacio para mostrar un poco su fuerza, y también hacía espacio para armas potentes como lanzacohetes y cañones de bombardeo en las baterías de artillería de seguimiento, facilitando la supresión de fuego pesado. Con tantas armas ofensivas, Bronya dijo que usaba su estatus como futura gran guardiana como garantía para obtener el poder necesario para vaciar todas las bahías de armería a cualquier precio. Si este rescate fracasa, la fuerza nacional integral de Belobog y el prestigio del Gran Guardián se verán muy reducidos, y entonces enfrentarse a la ola de frío y la brecha lo empeorará sin duda. En ese momento, como una persona incompetente que no logró rescatar a Belobog, la culpable que llevó el poder militar de Belobog a un punto bajo, quizá tendría que ganarse una reputación peor que la de Full Cyril. Es peor que la muerte. Debilitar las esperanzas de Belobog es más que pedir la vida de Bronya. Al elegir enfrentarse a su madre, debe demostrar que ha crecido, que puede enfrentarse y afrontar todo lo que el Gran Guardián debe afrontar, que puede soportarlo, que no teme al sacrificio, que debe poner a Belobog primero, que debe ponerlo todo y que puede entrar en la grieta con seguridad en el futuro. En cuanto a todas las penas personales, deberían ser irrelevantes en la desesperación acumulada durante 700 años, ¿verdad? El verdadero Gran Guardián, bajo la desesperación de ser bloqueado y protegido por la ola de frío, es en realidad la persona que tiene menos y menos apoyo. Quizá el Gran Guardián tiene tales consideraciones sin las reglas del matrimonio, evitando transmitir el miedo y la desesperación que solo él transmite a personas distintas al Gran Guardián, e incluso ser manipulado por desastres debido a la debilidad que no debería estar en la relación. Así que, aunque sepas la verdad de que el país acabará siendo destruido, aunque quieras llorar, causar problemas y hablar por la noche, el Gran Guardián tiene que mantener la cabeza alta y decir con una sonrisa que esta comedia burlesca sobre la destrucción del mundo merece la pena representarse en la Golden Opera House, para que la idea de que el Gran Guardián definitivamente salvará a Belobog se transmita. Es esa creencia, o tal mentira, la que puede sobrevivir a la ola fría y a la erosión de la grieta durante 700 años, esperando una variable como un cuento de hadas. Así que aún no puedes caer. Para proteger y defender. El trasero tocó el suelo y un aumento apretado volvió a sobreponerse a todos, aliviando otra desventaja. Pero aún así no es suficiente. Bronya mordió su guante, con la herida sin curar desgarrada, y de dolor, sudó y levantó el arma para disparar, cubriendo a todos los que estaban a punto de ser asesinados. Luego mira hacia arriba y observa la lluvia de meteoros verde esmeralda en el cielo.
Dudó. Hoy en día, las armas de fuego pesadas aún no se han transportado al arsenal. Si los Mechmen caídos vuelven a la vida y atacan de frente a retaguardia, pueden destrozar fácilmente la línea defensiva en la entrada, y entonces los guardias de hierro tendrán que abandonar la línea de defensa de entrada, que es fácil de defender y difícil de atacar, y retirarse a la amplia zona fuera del arsenal para luchar. En ese momento, ya no era posible detener a los Mechmen que estaban destruyendo el asentamiento mecánico. En cuanto al terreno y al propósito, fue el golpe más devastador para nuestro propio bando con una fuerza desventajada. Entonces, a costa de lesiones accidentales, ¿quieres que los sistemas de misiles e incluso los cañones de bombardeo de las Fuerzas Armadas pesadas ataquen a distancia? Bombardear a los Mechmen paralizados delante, bombardear a todos los Mechmen dañados reunidos bajo el grupo de luz verde, bombardear la línea del frente que requirió mucho sacrificio para mantenerse firme. Bombardear y matar a todos los miembros de la Guardia de Hierro y del Fuego Terrestre que estén en la tercera línea de defensa. ¿Compensaciones? Así que la mayoría de la gente muere o muere un pequeño número. ¿Cuál elegir? En otras palabras, ¿te atreves a cargar con ese pecado que tienes cuando hablas? No es esto, por supuesto, que la responsabilidad recae en uno mismo, y el usurpador se atreve a admitirlo, pero aún así teme la negligencia del deber y la acusación. En fin, mi madre aún puede vivir mucho tiempo, y todavía es demasiado tarde para que Belobog tenga una gran selección colectiva de herederos guardianes, así que realmente no puedo dejar que Pera se levante primero, y todavía estoy dudando en algo. Bronja se alegró un poco de que sus manos no estuvieran bien tratadas, y el dolor de la grieta le permitió mantener el ánimo en un estado de trance. Los miembros de la tercera línea de defensa evacuaron inmediatamente. El sistema de misiles está a punto de bombardear la tercera línea de defensa, el fuego terrestre primero, las cubiertas de la Guardia de Hierro y evacuar a su vez según la formación. A pesar del agotamiento de sus órganos internos y el quejido, volvió a aumentar la fuerza física de todos los combatientes y maximizar la probabilidad de escape exitosa y la inmortalidad tras el bombardeo. Los miembros de la tercera línea de defensa evacuaron rápidamente a la primera línea del escudo y permanecieron en posición. Los miembros de la segunda línea cubrieron la operación de evacuación con fuego, y Gepar lideró a todos los guardias de hierro de melena plateada de su especialidad defensiva para cubrir la evacuación al final del equipo de evacuación. En la colisión de ráfagas de acero y láser, varias órdenes y consecuencias relacionadas se calcularon a gran velocidad en su cerebro, y Bronja dio una orden fuerte, mientras el equipo se movía, estimó la extensión de las heridas de los evacuados y, tras notar la falta de personal médico, pidió a Natasha que se encargara de la asistencia médica de los heridos. En cuanto al final de la línea, no estaba demasiado preocupada. El antepasado de la familia Landau bloqueó una vez la carga torrental de la Legión de la Destrucción solo para cubrir la evacuación del Gran Guardián, y no permitió que el enemigo rompiera la línea defensiva solo, y según el desempeño de Gepar en el campo de batalla superior. También fue suficiente para bloquear la mayor parte del bombardeo y reducir las bajas en un 60%. Entonces, es tu turno de cargar con el pecado de la elección y aceptar el peso soportable que deberías soportar tú mismo. Pero giró la cabeza hacia el enlace, justo cuando estaba a punto de dar una brutal orden de bombardeo, vio a una persona en el campo de batalla saludándola. Llamaba su nombre con un tono que no parecía cansado. Asombrada, abrió los ojos. En esos ojos salvajes, el oro caía y se fundía en el corazón. Por alguna razón, de repente parecía estar encadenada, o tenía algo en lo que apoyarse, y su respiración se volvió un poco más fácil. Vacío. Bronja pudo descubrirlo por primera vez porque cada 5 segundos tenía que centrar su atención en esa persona, y en cuanto sus miradas se cruzaron, esa persona cambió inmediatamente su gesto. Porque descubrió que le había visto. En cuanto lo vio, pareció empezar a reír, tan brillante que el sol del libro de cuentos parecía incomparable con él, y luego... ¿Estaba diciendo? Déjamelo a mí. El capítulo 97 es tuyo. Al notar que Bronja le miraba aturdido, señaló el grupo de luz en el cielo y luego hizo un gesto de igual, señalándose con el dedo hacia sí mismo. Divídense, dejad el grupo de luz verde en mis manos y el mando de personal os pasará a vosotros. Dijo en voz alta al organizador de todos los evacuados, dirigiéndose a Bronja en el andén. El despliegue de personal y otros trabajos, una persona taciturna como con realmente no puede hacerlo. En comparación, el cúmulo de luces verdes en el cielo es mucho más fácil de manejar. La recuperación de energía que trae el peso voluntario es una lluvia oportuna,
y se estima que la energía residual en la estatua es un gran movimiento de consumo, como la presuposición de equidad anterior o el sueño de un solo corazón, y aún puede usarla 5 veces. Aunque no alcanzó la etapa de poder de los dioses, aún era posible destruir y cambiar el rumbo de la guerra. Por ejemplo, ahora. Por eso se atrevió a saludar y gritar a Bronja, que parecía triste, para que ayudara a la chica atada por Belobog a aliviar el peso de estar atada a responsabilidades y reglas. Los circuitos del arsenal quedaron paralizados y toda la zona de estancamiento estaba tenuemente iluminada, dependiendo solo de las simples lámparas de médula terrestre construidas apresuradamente en la entrada, dispersando el calor de alta temperatura que iluminaba la mitad del campo de batalla. Desde la dirección del cielo, Bronja, la comandante del equipo, estaba bajo la luz, su rostro estaba pálido, pero brillaba. Era como ser encendido por un fuego furioso. Lo que pudo haber pasado después de la última reunión, Sora siempre sentía que la otra parte cargaba con muchas más cosas que antes, como si un heredero paso a paso se volviera loco desobedeciendo al gran guardián actual, y luego lo lograra inesperadamente. Asume con éxito las miles de responsabilidades que no te han tocado de antemano. El bardo cantará, tarareando que esta es la gloria de la corona. Pero tras 700 años de desesperación, esta gloria se ha convertido en un cruel instrumento de tortura para torturar a los muertos. La gente en la oscuridad espera con más ansias la luz, así que los líderes en la primera línea deben asegurarse de que el camino que tienes delante parece estar bajo el sol. Los líderes caminaban y caminaban, levantando la cabeza y sonriendo con confianza, diciendo que había un resplandor rojo ardiente de la mañana y un cielo azul delante de ellos, y que podrían calentar sus dedos congelados tras caminar un poco más. ¿Y entonces? Han caminado durante 700 años, atados y obligados a vestirse durante 700 años, y han caminado solos durante más de 700 años sin siquiera recibir ningún apoyo. Cada paso debe ser cubrirse de luz, y cada paso debe permitir que la persona detrás de usted vea la ilusión de un éxito inminente. Si no puedes ver esa pequeña luz estelar todo el tiempo, ilumínate tú mismo para evitar que te corten el paso. Como resultado, uno a uno, los grandes guardianes que originalmente pretendían asumir la responsabilidad entraron en Fort Clipper y vivieron como mástiles de banderas similares, sinónimos similares o un títere similar llamado el Gran Guardián. Esta situación es aún más grave tras la erosión de la grieta, que se intensificó hace medio año. Todavía aparece en personas que se preocupan por el vacío. La actual Gran Guardiana Cocoria es un poco tímida respecto a la responsabilidad, así que la sucesora, la Gran Guardiana Bronja, está decidida a cargar con la responsabilidad y comienza a vivir como modelo sin otra identidad que la heredera del Gran Guardián y la comandante de la Guardia de Hierro Silvermane. Hacer del mundo un lugar mejor es el deseo que dijo en la nave espacial. Y fue su deseo y su comportamiento en el proceso de caminar juntos lo que hizo que el cielo se asegurara de que la cruel crisis que enfrentaban la gente de la zona baja haría que esta heredera del Gran Guardián de la zona baja rompiera las limitaciones, cargara con expectativas y viniera al arsenal con refuerzos. Porque vive como una gran guardiana. Todo gran guardián de Belobog está solo, y cuando se encargan de tratar a Belobog, se vuelven fáciles de adivinar. Este es el punto de no retorno que ningún pueblo de Belobog puede salvar realmente, ningún pueblo de Belobog puede comprender de verdad, y no habrá grandes guardianes en quienes confiar y redimir el punto de no retorno que desean. Pero tú puedes ser diferente. Yo, un forastero que fue ayudado por ella, me quedé avergonzado, así que a la otra parte no le importaría acompañarme un rato en este punto de no retorno. Como no puedes infectar a los Belobogs con desesperación, aprende un poco y confía en mí. Así que, según la práctica habitual, según la etiqueta que debe seguir el Gran Guardián, esta persona que se ha convertido completamente en el símbolo del Gran Guardián, la persona que debe mantener el impulso del líder delante de todos, el siguiente paso es asentir seriamente, estar listo y dar órdenes a sí mismo. Pero, te lo dejo a ti. Inesperadamente, Bronja se llevó la mano a la boca y formó una trompeta antes de que él pudiera reaccionar. Esas manos deberían haber sido torturadas por la atención y la identidad, pero estaban levantadas como plumas. La nave estaba aislada de la atención del mundo exterior, y de forma inconsciente, mostró una expresión relajada, que debería haber sido reprimida, pero en ese momento se reflejó en su rostro. Tan libre y alegre. Como una chica muy hermosa y delicada, situada en el centro del foco y sin importarle las opiniones de las personas a su lado ni los preceptos de etiqueta que memoriza hasta la extenuación, recibe a un forastero ordinario y poco querido de forma íntima y cálida. Te lo dejo a ti.
Lo repitió de nuevo. El cuerno blanco solo apuntaba hacia el cielo, y luego gritaba dos frases como una chica libre, como si no fuera apropiado para el discurso del comandante, y su voz era diferente del ligero salto cuando le ordenaban. Con se quedó atónito un rato, y sus ojos ámbar parpadearon. De repente, un poco abrumado. Era como Natasa, cuyos ojos se abrieron un poco junto a Bronja. La actuación del comandante de cabello plateado parecía diferente a la de antes, o al menos ya no la ocultaba. Pero a diferencia de antes, Funina estaba atrapada en una pequeña habitación para revelar sus verdaderos sentimientos. ¿Por qué Bronja se dejaba llevar un poco en público? Como persona atada por las dos etiquetas de gran heredera guardiana y comandante, el camino más estandarizado era aceptar la misión paso a paso y abandonarlo todo, pero en ese momento realmente daba la sensación de que ignoraría su propia seguridad e identidad, dejaría atrás las reglas y prohibiciones y se lanzaría a su propio peligro. Obviamente, solo se llevaban bien menos de medio día, pero el sentido algo limitado de comodidad de la otra parte hacía que Sora se sintiera un poco extraño y abrumado. Aunque Kokoria no parece estar haciendo su trabajo, Bronja no lo está, con un aspecto tan oxidado y adorable. ¿Realmente haría la gran guardiana que Natasa admiraba? Pero pronto, cuando su conciencia seguía frenando y no se giraba, instintivamente imitó la apariencia de Bronja, se llevó la mano a la boca, hizo una forma de trompeta y dijo en un tono alegre por alguna razón. Déjamelo a mí. Como dos jóvenes que no han sido golpeados por la sociedad, se comunican de forma infantil. Después de todo, llevamos mucho tiempo aliados. En un claro color sangre donde los restos de los aviadores y los cadáveres humanos fueron arrasados por la explosión, el cielo se detuvo y el entorno estaba tan silencioso como el viento. Comparado con la situación desesperada de forma de nido de hormigas al principio, tras la entrada de 8.000 guardias de hierro de melena plateada al campo de batalla, la situación pasó de ser unilateral. Tras la aniquilación del mech gigante, confiaron en sus cuerpos y voluntad, bajo el mando de Bronja, para estabilizar con éxito la línea del frente a un cuarto del camino desde la entrada. La línea de escudos tiene la oportunidad de descansar y tratar los brazos dislocados y fracturados, y el campamento de asalto de la segunda línea de defensa también tiene espacio suficiente para evacuar, curar y recibir suministros desde la retaguardia. Esta es la desventaja de salir de una situación desesperada gracias al sacrificio de muchas personas en la Tierra. Pero ahora, todo desaparecerá en la lluvia verde de meteoritos de arriba. Pero basta con tener a Barbato sin hacer negocios. Sora se rió de repente, y el viento barrió el polvo y las cenizas, levantando la capa blanca detrás de él y el largo cabello trenzado en trenzas. En medio de la caza, apareció un arco largo azul oscuro en la mano de Sora. El arco y la flecha están entrelazados con azul oscuro y oro rojo, y las esquinas se curvan hacia arriba, como las alas de un ave, como si las flechas disparadas pudieran volar alto en el cielo, agitar el viento y atraer la atención de los dioses. Tras explorar 88 peligrosos reinos secretos, Sora usó deliberadamente una lata de vino de diente de león que había estado sellada en el Château de Mondstadt durante muchos años para obtener la ubicación de este reino secreto de arcos y flechas de un bardo borracho. No es bueno usando un arco como el joven amo, pero cierto dios que teme a los gatos lo dijo. Arco, solo dispara la flecha. Sí, simplemente dispara la flecha. Levantó la vista, observando la masa de luz curativa en el cielo, sosteniendo el arco en la mano izquierda y tirando de la cuerda con la derecha. Sobrepasado. El arsenal parecía provocar un viento fresco, levantando humo y polvo, barrendo la ansiedad en los corazones de los soldados. Inconscientemente miraron en dirección al viento, solo para descubrir que todo el viento parecía estar manchado por una corriente de aire cian, uno a uno, volando hacia el primer tercio de la entrada y luego flotando alrededor de la figura rubia, enrollando la capa y rizando el cabello. Finalmente, se convirtió en la flecha azul negra en la cuerda del arco. Al momento siguiente, la mano derecha de la figura rubia fue soltada, y el sonido de cuerdas de arco sonó extrañamente en los oídos de todos, y una figura con un disfraz cian sostenía vagamente un instrumento de madera y cantaba suavemente. No intentes escapar. La flecha estalló del cielo y atravesó la lluvia azul de meteoritos, era tan fina como una aguja cayendo al mar, pero al momento siguiente se expandió hasta convertirse en un aterrador agujero negro que absorbió todo. El viento puede soplar suavemente las ramas del sauce, o puede absorber y destruir todo lo que le rodea. En el silbido, todos los grupos de luz verde fueron absorbidos al instante, y ninguno de los restos de los Mechmen cayó debajo,
e incluso el cielo oscuro tenía un poco de tinta absorbido por ese agujero negro cian. ¿Se acabó? Cruz se apoyó a 9 y miró al cielo. No podía creer que esa masa de luz sanadora que traía miedo y desesperación hubiera desaparecido tan ligeramente, pero parecía que mientras fuera algo que esa persona hiciera, podía creerlo. Es como el sol, nunca se queda, decadente, languideciendo o fallando por un momento. La perfección no es en absoluto como un ser humano con 7 emociones y 6 deseos. Por supuesto que aún no ha terminado. La amplificación aportada por el cono de luz de Funina permitió a Sora simular las habilidades de Wendy contra el dragón demonio del viento, pero el cúmulo de luz de energía absorbida no fue destruido por Sora, sino que se condensó en una bola de luz cian del tamaño de Paimon. El agujero negro se disipó, golpeó el suelo, condensó rocas en el aire como punto de partida y alcanzó la bola cian de luz que había arriba con la agitación del viento. El flujo dorado en la bola condensada de luz es como una patata frita jugando. Pero después de mirarse durante mucho tiempo, el dolor en mi cerebro era como si estuviera perturbado por un campo magnético. Mordiéndose la punta de la lengua, su mano vacía tocó la bola azul de luz, sintiendo la energía del núcleo estelar en su interior, y efectivamente, descubrió que podía absorber esa energía del núcleo estelar. Obviamente es una energía del núcleo estelar que la gente común no puede tocar fácilmente, pero es tan suave como el agua de la bahía en sus propias manos. Esto le recordó a Sora la energía abisal de Teyvat. En las lágrimas que dejó el dragón demonio del viento debido al dolor, había una energía abisal que incluso los dioses sufrían dolor de cabeza, pero esta erosión fue fácilmente purificada por Kon. ¿Es esta la razón por la que el núcleo estelar le tiene miedo a sí mismo? Kon adivinó preliminarmente. Clara. Filtrando los pensamientos inoportunos, Sora extrajo la energía relacionada con el núcleo estelar en la bola de luz, buscó la ubicación de la chica de rojo y rugió. ¿Dónde está Esbarro? Antes de que comenzara la guerra, había prometido encontrar la manera de tratar a Esbarro. Aquí. Por aquí. Hermano Kon, el señor Svalrov está aquí. En la posición del cuartel de heridos, Clara parecía temer que Sora no pudiera verse a sí misma y, como de forma normal, levantó las manos y las agitó hacia arriba, saltando en el sitio, como un conejo escarlata, y su visión, que nunca había estado contaminada por productos electrónicos, encontró a Sora para encontrarse y rápidamente se apartó, revelando a Esbarro detrás de ella. Bola verde de luz, la mecánica que quieres curar está ahí. Aunque su talento atlético es mediocre, también ha jugado con Kanoi Neizou. Sora apuntó a Esbarro, que estaba desplomado en el suelo, y disparó con un arco, pateó la bola cian de luz al cuerpo de Esbarro en el sonido de romper el aire, y le hizo un ataúd ámbar sólido y transparente. Esbarro fue impulsado por la fuerza repentina, saltando más alto que Clara, y chocó contra la tabla del ataúd donde estaba especialmente atado. La contención es prescindible, pero el vacío debe ser cauteloso. La identidad de Esbarro como mecánico es realmente un gran peligro oculto, especialmente cuando está herido en los barracones traseros, así que hay que protegerlo. La bola de luz fue inyectada en el cuerpo de Esbarro y se activaron miles de poderes curativos, haciendo que todo su cuerpo se volviera verde oscuro. Vagamente, Sora pareció ver los dedos de Sibaro moverse, como si quisiera darse un pulgar y un pequeño pulgar al viejo hierro 666. Pero el efecto no parecía ideal, y el pulgar no se movía en absoluto. Pero es que este soldado máquina centenario por fin tiene signos de recuperación. Cuando Clara a su lado vio esa escena, las lágrimas cayeron de su triste rostro, pero no pudo evitar florecer con una sonrisa clara que no había visto en muchos días. Es tan bonito. No puedo imaginar cuánta gente le dará un golpe crítico cuando esta chica crezca y madure, y quién mostrará un golpe crítico más alto a quien es egoísta. Sora no conocía el paisaje del futuro, de todos modos, ahora había recibido un golpe crítico. Un golpe crítico de las altas temperaturas para evaporar los aerosoles. Comenzando desde el agujero en la pared de la montaña, se extendió una onda sonora aguda emitida por un cañón de partículas. Más rápido que el sonido llega el láser de partículas de luz que se acerca. El láser carmesí llevaba un fuerte presagio de muerte, y el calor abrasador quemaba la piel vacía. Explosión. Hace medio segundo, la roca en el lado izquierdo del valle del Arsenal se estrelló contra el suelo, revelando un agujero de cañón con más de 10 metros de diámetro, y la energía en él ya se había condensado en su lugar, y tras apuntar a la posición vacía, fue un rayo explosivo que sacudió todo el arsenal. La velocidad es rapidísima. El tiempo se tomó como si estuviera calculado, cuando Kon acababa de expulsar la bola de luz cian,
este asesinato premeditado estaba planeado en las sombras, y cuando Sora reaccionó, los rayos de partículas de luz estaban a menos de 1 metro de él. Joder, ya es demasiado tarde. Sus pupilas de ojos abiertos estaban llenas de ondas de aire abrasadoras, y su visión se nubló al instante, y no pudo evitar cerrar los ojos. ¡Boom! Como si le hubiera alcanzado la esposa de Auxerre, Sora fue estrellado contra la pared de la montaña por este francotirador, y tras atravesar la pared rocosa de casi 50 metros de profundidad, bombardeó como un misil. El sonido de explosiones resonó por todo el arsenal, y el arsenal bajo el cielo oscuro tembló violentamente por primera vez, seguido por el derrumbe de la montaña, el bombardeo agrietador y el peso de miles de toneladas destrozando y enterrando los huecos y a la gente que habitaban. Ya no había silencio. Vacío. La preocupación resonaba en el arsenal, como si fueran los gritos de Paimon y Bronya. Todo sucedió demasiado rápido, y cuando Bronya y los demás miraron el lugar donde se lanzó el ataque, encontraron que un coloso de 70 metros de altura había salido arrastrándose de entre las montañas, y la sombra proyectada casi cubría a todo el escuadrón de la muerte y a la guardia de hierro de melena plateada. Parece que, por la razón del inicio, el caracol se mueve tan despacio que quiere trepar por las hojas verdes, y las rocas ruedan hacia abajo con cada movimiento. Con el espejo de aumento en el arma, Bronya vio las palabras Miniature One Test Body en su brazo. ¿Micro One? Eso es. Bronya, que llevaba mucho tiempo entrenada como una gran guardiana y había sido bombardeada de conocimientos desde la infancia, miró la extraña y familiar enorme máquina y tembló un poco. Motor de creación. El motor de creación, como la única máquina capaz de competir con la bestia fatal de la Legión del Mal, era sin duda el arma tecnológica más avanzada que Belobog podía idear. ¿Pero no durmió el último motor de creación en el hielo y la nieve tras la caída de Yongdongling? ¿Por qué hay otro en la zona baja? Espera, no. Tras calmarse, Bronya miró al enorme robot frente a ella y finalmente notó que algo no iba bien. Bronya, esto no es el motor de la creación. Como propietario de la Casa de la Máquina Perpetua y antiguo investigador de alta tecnología, Siluba ordenó a las tropas que saltaran a la plataforma tras completar la evacuación, y se quedó boquiabierto y dijo, el motor de creación es un arma de combate gigante investigada por el pueblo de Belobog. Y las máquinas aquí en el arsenal fueron colocadas aquí porque no podían estudiarlas a fondo. Según la información que he leído antes, los antepasados no pudieron encontrar el motor de creación real, así que tuvieron que retirarse, usando como referencia la gigantesca máquina de 70 metros de altura en la roca de la montaña, y finalmente fabricaron un motor de creación de 200 metros de altura. Bronya, quizá podamos encontrar las debilidades de esta máquina gigante basándonos en la información. Es solo que Siluba acababa de terminar de hablar, pero se encontró con Bronya y Natasa frente a ella en silencio. Era como si hubiera visto un gran miedo. Antes de que pudiera preguntar, la ilusión púrpura oscuro voló a su alrededor, transformándose en una chica parecida a una mariposa. La historia de la que hablas es algo que no conozco muy bien, así que quiero preguntar. Onceer se giró y ayudó a Siluba a girar su cuerpo, para que pudiera ver claramente a los enormes soldados que salían de las rocas uno tras otro. Hombres. ¿Puedo preguntar a cuál de estas 5 máquinas soldados gigantes se referían los antepasados? Capítulo 98. El plan loco. Nunca existe el sol ni el calor en el suelo en lo profundo de la zona baja. Incluso ahora, cuando la guerra está en pleno estado, el arsenal se llena solo del asqueroso olor a acero y carne. La gigantesca máquina de 70 metros de altura disparó un tiro de cañón, y un humo interminable se extendió desde el muro de la montaña derrumbada, como si fuera a arrancar este lugar del mundo. Había 2 lugares en la pared derrumbada, uno era donde explotó el cañón de partículas y la roca cayó según la gravedad, enterrando completamente la figura vacía. El otro es el lugar donde las máquinas soldados gigantes salen de la montaña, sus cuerpos rígidos se mueven despacio, pero cuando sacuden los hombros, el muro de roca de 10 metros de grosor cae al suelo, cubriendo a algunas personas que no tienen tiempo para retirarse. En el arsenal de restos humanos y mechas, 5 monstruos que se alzan hasta las alturas de las montañas son como ángeles, con muertes frías, despertando a este Belobog que no debería haber existido hasta este momento. Están esperando las instrucciones de Dios. Los sonidos superpuestos de insecto rompen fácilmente las capas de cifrado y le susurran en el centro de control. Los permisos se disuelven, la codificación se manipula y la lógica subyacente grabada en el disco lógico renace. Antes de que llegue el nuevo mundo, necesita un diluvio para superar el pecado.
Antes de que llegue el nuevo Belovok, se necesita una purga para felicitar al primordial. Actualización de comandos. Inusual. Criterios de filtro. Falacia. Conclusión. Nuevo mundo. No hay ubicación en la zona baja. Máquina soldado gigante. Son 5. Mirando hacia el cuello dolorido, Siluba miró la enorme máquina de soldados que salió de la montaña una tras otra, apareciendo solo en los materiales prohibidos, y sus labios se movieron, pero no supo qué palabras usar para expresar lo absurdo. La enorme sombra caía, y fue la nieve que caía la que ahogó la hoguera. Se oyó el sonido de la fricción de aleación de dolor de muelas, y a 3 kilómetros de todos, la primera máquina soldado gigante que salió hizo clic y giró la cabeza, levantó la otra mano y el cañón de un radio de 5 metros apuntó hacia la plataforma alta donde estaba Bronja. Las partículas de luz se condensan y el calor se extiende. Todos saltad de la plataforma. En cuanto el barril empezó a temblar, Bronja notó la intención de los soldados de atacar y dio inmediatamente la orden de dispersarse. La plataforma alta tiene 4 plantas, un total de 12 metros de altura, y los guardias de hierro en el nivel más bajo evacuaron más rápido, pero Natasha y los demás que comandaban en la cima no tuvieron tiempo suficiente para bajar corriendo las escaleras. No quiero que me evapore el cañón de partículas, solo puedo saltar hacia abajo. Ciel agarró el cuerpo de Natasha y saltó hacia abajo, mientras Bronja empujaba a Siluba en dirección a Gepar. Casi tan pronto como tocó el suelo, un cañón de partículas convirtió la alta plataforma dispuesta por el fuego terrestre en cenizas voladoras. Las máquinas soldados gigantes, tal como fueron fabricadas, planearon luchar contra las élites del equipo avanzado de la Legión de la Destrucción y ayudaron al motor de creación a contener la creación de la Bestia de la Perdición. Sus superficies corporales eran aleaciones alienígenas tras ser refinadas y devueltas al horno muchas veces. Y las armas equipadas con armas estaban fuera del alcance del mech gigante. Incluso rocas sólidas se convirtieron en polvo en la explosión. Por suerte, la plataforma alta está lejos de la pared de la montaña, de lo contrario, si uno golpea, la entrada tendrá que derrumbarse. Gracias, Capitán Gepar. Bronja tosió en señal de agradecimiento. Mientras todos evacuaban apresuradamente la plataforma alta, los Gepar que llegaban condensaron inmediatamente el imponente muro de hielo para aislar la explosión. Sin embargo, las tropas mecánicas desarrolladas por tecnología alienígena son realmente poderosas. La temperatura del cañón de partículas es aterradoramente alta y la pared de hielo se derrite por la alta temperatura en el momento del contacto, obligando a Gepar a condensar la pared de hielo muchas veces antes de escapar de esta crisis con 10 bajas. Explosión. En dirección al asentamiento mecánico, fuegos artificiales estallan en el aire. Mantén la formación, retira la tercera línea de defensa y todos los miembros del campo de asalto serán clasificados en la segunda línea de defensa. Al ver los fuegos artificiales en el aire, Bronja no se sorprendió sino que se alegró. Aún queda media hora para la evacuación del personal del asentamiento mecánico, héroes, aguantad. El proyecto de retiro ha avanzado mucho más de lo esperado, y parece que el asentamiento mecánico también está fuera de plano. El sonido de la tierra temblando venía de fuera del arsenal. Al mismo tiempo que llegaban las noticias desde el lado de la evacuación, las personas en la línea de transporte de material finalmente transportaron armas pesadas a gran escala, como tanques pesados de artillería, desde la zona superior. La falta de armas para el combate a largo plazo se resolvió con esta ola de lluvia oportuna, y aún el armamento lujoso que vaciaba la base familiar de la zona superior reforzó la segunda línea de defensa como nunca antes, y yo quería subirme a la plataforma alta y librar una batalla próspera. Entonces, la mirada proyectada por la gigantesca máquina soldado hizo que sus corazones latieran con fuerza. La respiración estancada, la plataforma alta que fue destruida al instante y los trágicos cadáveres de compañeros en tierra, todo tipo de cosas frente a ellos despertaron a estos miembros de Arfire que querían diluir su tristeza con armas largas y cañones cortos. La distancia entre ambos bandos es mayor que el cañón de escopeta, 30 minutos. ¿De verdad aguantas? Gepar, vuelve a condensar la plataforma alta con hielo. Como comandante, Bronja captó de inmediato los cambios emocionales de los soldados. Pero no fue a consolar ni a animarla, sino que recogió directamente el cañón entregado por la Guardia de Hierro, siguió el golpe en el muro de hielo que acababa de formarse, saltó y trepó hasta la plataforma alta, levantó y ajustó la dirección del cañón y bombardeó al ejército de mecanicistas que fue barrido de nuevo. Supresión de potencia de fuego, estabilicen la línea de defensa, gritó Bronja con voz ronca.
Como comandante, o incluso comandante del caminante del destino, el mejor estímulo es siempre tomar la iniciativa y ser el primero en estar en el campo de batalla que haga que todos tengan miedo. Antes de que pudiera alzar la voz tras el bombardeo, Bronja notó que Hill apareció a su lado y usó su movimiento impredecible para mover 10 cañones de cañón a la plataforma alta. Pero al final, seguían siendo los de la zona baja quienes se desviaban de la zona superior, y cuando se toparon con esta arma de alta gama sin haber estado expuestos a esas cosas desde que eran niños, la expresión de Onceer mostró por primera vez una vacilación impotente, e incluso la frescura del disparo se le oprimió en la garganta. Señorita Onceer, estos se nos entregarán a nosotros, guardia de hierro melena de plata. Dune salió de las escaleras donde el Gepard se reunió con un gran número de miembros de la Guardia de Hierro, con las armas recién transportadas, enseñaremos a los miembros de Fuego de la Tierra, y podrán dominarlo tras un poco de combate real, y yo entregaré esto al señor Oleg más tarde. Bueno, entonces te lo dejo a ti. Onceer no tenía muy claro el respeto en el tono de la otra parte, pero la guerra se acercaba y no era fácil pedir demasiado, así que se inclinó un poco y planeó seguir llevando los materiales a la plataforma alta. Espera, Onceer, el equipo tendrá el correspondiente transporte de guardia de hierro con melena plateada. Bronja a su lado la detuvo de repente, con los ojos llenos de agotamiento y determinación inmutable. En el momento de contacto visual, Onceer siguió la mirada de la otra parte para observar la aterradora máquina gigante de soldados. No se dijo explícitamente, pero la intuición de Hill siempre había sido aguda, y pronto se dio cuenta de algo. ¿Mi oponente? Como primera combatiente del fuego de la tierra, la soldadora mariposa más hermosa de la zona inferior, Onceer escuchó por primera vez por su tono que estaba solemne y temblando de miedo. ¿Ha puesto a 5 máquinas soldados gigantes? No eres tú, somos nosotros. Bronja corrigió su error con decisión y le entregó el barril que tenía en la mano a Dune. Nunca hay un solo héroe en Belobog. Tras confirmar que los miembros de la Guardia de Hierro y de Fuego de Tierra que se adelantaron podían contener al enemigo, tiró de Hill y subió a la humilde escalera, corriendo hacia la plataforma de hielo vacía en el nivel más alto de la plataforma alta. Es el lugar más alto al que han llegado los soldados hasta ahora, y es el lugar de reunión donde se reúnen los arrogantes que sacuden el árbol con hormigas. Pero 2 personas siguen siendo muy pocas. Aunque alguien le coja la mano, sigue habiendo una especie de soledad y desolación flotando en el corazón de Hill, como una mariposa enfrentándose a un huracán en el mar, mirando hacia arriba, pero no hay aterrizaje ni conversión. Pisoteo. Los pasos de otros se escucharon desde atrás. ¿Hay alguien más? Hill se giró asombrada, escuchando los pasos que no eran suyos ni de Bronja, y miró en la dirección de donde venía el sonido. El paisaje desde las últimas plantas es el más llamativo, donde el frío cortante y el calor punzante nunca han estado tan sincronizados. Pero esta tortura puede romperse con acciones humanas. Hay armaduras con sonidos nítidos y de balanceo, pisadas de tacón alto en el suelo y pelo largo con quemaduras y rizos volando. De la misma manera que los 2 eran un grupo de soldados que subieron las escaleras, rompieron su cobardía con el viento y el humo, y marcharon desde la comodidad hasta la primera línea de pólvora y sangre. ¿Tú? Los ojos de Onceer se abrieron de par en par. ¿También vas a lidiar con esos 5 tipos grandes? La miró y vio que lo que el viento y el polvo reveló era casi alguien que conocía. Si no contenemos la gigantesca máquina de soldados, las bajas de la Guardia de Hierro y el Fuego de Tierra serán más trágicas que antes. El que habló era un líder en combate, y su contribución al campo de batalla solo estaba bajo el cielo. La enorme caja del piano fue levantada por él con una mano, y cada vez que caía, todos sentían que había una barrera invisible a su alrededor. Hay personal médico en los barracones de heridos. ¿Necesitas un médico de campo que lleve un cañón para el tratamiento? La segunda en aparecer fue Natasha, la líder del Fuego de la Tierra, que subió a la mesa del Fuego de la Tierra. Entrecerró los ojos ligeramente, y la habilidad médica del caminante del destino daba a la gente una sensación interminable de seguridad en el pesado barril. Datos bloqueados, motores de creación, máquinas gigantes, investigaciones predecesoras, debilidades de soldados mecanizados. Entonces apareció Siluba, que tenía un profundo conocimiento de los soldados mecanizados. Sostenía un arma parecida a una guitarra, pero pensaba en silencio en algo relacionado con la enorme máquina de soldados, y tenía el ceño fruncido por el problema. ¿Eso? El señor Esvaro estaba bien, así que Clara vino a ver si podía hacer algo. Clara,
que por fin se incorporó oficialmente a las filas de los caminantes del camino, se puso una capucha. Sostenía un rifle automático que no coincidía con la encarnación, y la ropa roja hundida sobre sus hombros era obviamente por el retroceso del rifle, pero ya era bastante admirable que una chica tan protegida pudiera venir aquí. Hill, ¿está a punto de empezar la batalla? Entonces primero calentaré yo. El pelirrojo es, por supuesto, Luca, que tiene el mismo color de pelo que el legendario guerrero Igor y se mueve los hombros para calentarse, con una sonrisa sincera en el rostro que nunca ha perdido. Hermana mayor, he proporcionado 7 botellas de pociones para recuperar mi fuerza gratis, así que no tienes que vigilarme tanto. Solo queda un Sambo reacio que fue arrastrado por la doctora Natasha. La mano de este conocido mentiroso del distrito inferior nunca parecía fallar, y él sostenía a un 9 desconcertado en la otra mano. Todos los presentes son lo que dijo Bronja, la heroína que se ocupó de las 5 máquinas gigantes. Todos, el mando de la operación ha sido transferido al señor Dunn y al señor Oleg, pero tenemos una tarea más difícil que hacer. Bronja miró a todos y dijo sin rodeos, Silua encontró la debilidad de la máquina soldado gigante a partir de la información, y nuestro objetivo son estas 5 máquinas soldados gigantes. Queremos detenerlos, o incluso matarlos. Capítulo 99 División del ejército en 3 rutas. Queremos detenerlos, o incluso matarlos. Aunque tenía una premonición, ese comentario hizo que todos los presentes se quedaran boquiabiertos. Hermanas, no se equivocan. Romper el empate siempre depende de cierto Sambo, y rápidamente agitó la mano, tan asustado que apenas sonreía. Comandante, esa es una máquina de soldados gigante que incrustó al hombre rubio imprudente en la pared de roca. El monstruo de la película mide solo más de 50 metros, pero ahora nos dejáis, al pequeño Judiadin, que mide menos de 2 metros, para enfrentarnos a estos monstruos de 70 metros, ¿tenéis que darnos un transformador? Sambo seguía intentando decir algo, pero la guadaña de Hill ya estaba en su cuello, y la sonrisa de la conserje del Rin le puso la piel de gallina. Cada vez que veo esa sonrisa, Sambo tiene una sensación absurda de que los fuegos artificiales se estabilizarán. No estoy muy seguro de a qué te refieres con monstruos y cambiaformas o algo por el estilo. Bronja suspiró y cerró los ojos, pero si estas 5 máquinas soldados gigantes pueden salir del arsenal y perder la cobertura del muro de la montaña, sus cañones de partículas pueden llegar al asentamiento mecánico y luego hacer explotar a los residentes que esperan la última recogida, que es lo que ninguno de nosotros quiere ver. Dime, ¿cómo se mata? Hill recuperó su guadaña y la llevó al hombro, siendo la primera en levantarse para apoyar a Bronja. Estos intercambios que requieren mucho cerebro y son complicados nunca han sido su interés, y poner ideas directamente en acción es lo que defiende. Aunque a algunos les molestará, ella sigue insistiendo en ser una chica atractiva así. Mientras necesites mi fuerza, sin duda te acompañaré. Luca chocó con su puño de hierro y respondió. La ayuda de la señorita Bronja en la zona baja es como carbón en la nieve. Natasha no estaba insatisfecha con el discurso de Luca y Hill, sus ojos morados como vino miraban a Bronja. Earfire y todos en el Escuadrón de la Muerte cooperarán con esta operación. Los líderes han hablado, ¿qué pueden hacer Sambo e X? Naturalmente, solo puedo añadir la aprobación de mis manos y pies para unirme a esta estrategia. Todos, hay un registro en los materiales bloqueados sobre la enorme máquina soldado. Sin perder un segundo, Siluba dio un paso hacia adelante. Investigadores anteriores han encontrado la gigantesca máquina de armas en el arsenal, han extraído su núcleo para investigaciones y han analizado el prototipo técnico del motor de creación de ella. Siluba estaba sorprendentemente orgulloso de la investigación secreta sobre los datos del bloqueo. Además de este prototipo técnico, descubrieron que para el mech gigante, el núcleo de su pecho derecho es particularmente importante y frágil, equivalente a todo el cerebro, corazón y columna humana entera. Siluba tiene razón, no vamos a luchar contra la gigantesca máquina de 70 metros de altura, sino para encontrar la oportunidad de destruir su núcleo con precisión. En cuanto a los medios, esta vez la Guardia de Hierro ha bajado 5 cañones de bombardeo capaces de destrozar las montañas. Al ver a Luba explicar su debilidad y mirarse a sí misma, Bronja asumió rápidamente el liderazgo del diálogo. Sus palabras se aceleraron por la escasez del tiempo, pero eran claras. Siluba ha estimado, a través de los datos de la información, que el poder del cañón de bombardeo puede destrozar la dura coraza de la gigantesca máquina soldado, pero el cañón de bombardeo se dispara a intervalos de 3 minutos.
Así que el plan para destruir el núcleo solo puede depender de nosotros. Lord Bronya, pero la máquina soldado gigante también tiene un escudo de energía. Gepard frunció el ceño y dijo, en batallas anteriores contra mechas gigantes, descubrí que el grosor de su escudo es mucho mayor que la dureza de su cuerpo, así que si es así, el cañón de bombardeo puede que no pueda romper el escudo de energía del mecha gigante. Esta es otra cuestión que hay que discutir. Respecto a este problema, Bronya y yo hemos pensado en una forma de solucionarlo. Natasha sonrió y habló, sus ojos recorrieron al inocente Sambo y se posaron en el cuerpo de Ix, y su rostro se volvió serio. Ix, necesitamos tu ayuda. Tengo la corazonada de que puedo borrar el escudo de la máquina gigante de soldados. Excepto Sambo, todos los altos cargos presentes estaban presentes, y cuando vio que todos le miraban a él, Ix apartó la mirada un poco inusual. Mi fuerza, mi carne y sangre, siempre serán para el futuro de Belobog. Por mucho que se las arregle en tiempos normales, después de vivir esta guerra, Icles no puede decir ni una palabra de decadencia. 9. Gepard estaba un poco desconcertado por el hombre que había estado en silencio. El señor Icles es un caminante del destino que acaba de cruzar el camino del destino, y su poder del destino parece capaz de borrar el escudo del mecha. Bronya explicó a Gepard, hay dos figuras clave en la batalla esperando, una de ellas es Ix, que usará la posición de maniobra para destruir el escudo de energía del mecha, y en el momento en que el escudo falle, la guardia de artillería de la segunda línea de defensa usará el cañón de bombardeo para bombardear con precisión el pecho derecho de la máquina gigante. Cuando la explosión desaparezca, entraremos en ella dentro de los 3 segundos posteriores al intervalo de recuperación del escudo de energía para destruir completamente el núcleo. Ix, ¿qué preguntas se pueden hacer? Bronya notó la expresión algo fea de Ix. Que, para deciros a todos, mi habilidad es limitada, solo puedo usar la energía de la gigantesca máquina de 70 metros de altura para abrir una brecha de 10 metros de diámetro, considerando el fuego en línea recta de los cañones de bombardeo, tengo que borrar el escudo de energía en sus pechos. Ix levantó la mano como un estudiante de secundaria, pero mi forma física está en la categoría de personas normales, y no puedo escalar 50 metros en 3 segundos, y mucho menos 5 seguidos. Así que hay una segunda persona clave. Los ojos de Bronya miraron a Clara, que también estaba en silencio a un lado. Clara, en la batalla anterior construiste 20 o 30 escudos tangibles a 2 kilómetros para proteger el cielo, y antes podías manipular las hojas del escudo para matar enemigos libremente. ¿Puedo pensar que puedes usar tu escudo para enviar a la gente a una posición de 50 o 60 metros, y también puedes ser flexible y esquivar ataques? Sí, hermana Bronya. Clara mantuvo el tono, pero aún había una sensación de suavidad en él. ¿Qué tal velocidad? Si puedo reaccionar, puedo ser tan rápido como el hermano Con. ¿Cómo es el grado de manipulación?, preguntó Bronya con cautela. Es tan flexible como hacer cosas. Clara asintió con entusiasmo. Entonces el plan de batalla es sencillo. Tras recibir una respuesta clara, Bronya asintió e hizo señas a los guardias de hierro para que enviaran cañones pesados. Clara esperó a que el escudo se ocultara en una posición segura con amplia vista, y los demás tomaron cañones pesados y abordaron el escudo condensado por Clara para luchar en el aire, durante lo cual fue necesario contrarrestar o incluso bloquear la enorme máquina para asestar golpes devastadores al personal. Esperando a que el escudo de energía se rompiera, en el momento en que se disparó el cañón de bombardeo, todos entramos en el escudo de energía y destrozamos el núcleo con explosivos potentes. Sin una máquina voladora, usa el escudo de la condensación del destino para lanzar a la gente al aire a luchar. Bronya está trabajando en un plan que a todos les parece especialmente loco. Pero lo que es aún más loco es que ninguno de los presentes se opuso, e incluso Sambo, que quería decir algo, extendió las manos en los ojos inexplicables de Natasha y dejó de hablar. Sin perder tiempo, todos bebieron la poción proporcionada por Sambo una tras otra para recuperar fuerzas, tomaron el cañón portátil que les entregó la guardia de hierro, lo llevaron a la espalda o lo arrastraron hasta ponerse de pie, y luego se pusieron de pie sobre el escudo condensado por Clara. Teniendo en cuenta el peligro del combate aéreo, Clara fabricó especialmente divisiones huecas sencillas en las direcciones izquierda, derecha y trasera del escudo para asegurar la velocidad y aumentar la seguridad. Sencillo y generoso, pero hermoso. Gepard, tú estás a cargo de la máquina soldado gigante número 1, Siluba y Sambo, vosotros os encargáis de la máquina soldado gigante número 2, Natasha y Luca,
vosotros os encargáis de la máquina de los 3 soldados gigantes. Onceer, la máquina gigante número 4 es para ti. De pie sobre el escudo condensado de Clara, Bronja se recogió el largo cabello que el viento había alzado detrás de las orejas y miró a la última máquina soldado gigante que salió de la montaña, con el rostro algo pálido, pero no tenía intención de inmutarse. Y la máquina soldado gigante número 5 restante me la entregará. Al amanecer, el guardián debe ser como una estrella brillante, iluminando el camino del pueblo. Cuando oscurezca, el guardián debe ser como un fuego cálido, calmando el corazón de las personas. Aún era antes del amanecer de la noche nevada, así que se quedaría allí por el bien del pueblo de Belobog. Por eso están aquí. Esta es una guerra cruel, y la derrota es el sacrificio de todos, así que tenemos hambre de victoria, en el cruel campo de batalla. Cayó al suelo con la culata de su pistola, pero susurró suavemente. Y los héroes destacarán en el campo de batalla. Subió el volumen y gritó. Héroes, es hora de irnos. Clara, que estaba de pie en la seguridad, agitó la mano, 7 escudos de cristal dibujaban curvas, y 7 personas con rostros diferentes. Vuela hacia el cielo. Oleg, ¿puede la cuerda derecha seguir en pie? Tras la actualización del equipo, Dune ordenó a sus hombres suprimir al Mechman izquierdo con armas pesadas como torretas que se levantaron una tras otra, y finalmente tuvo tiempo de hablar con Oleg, un antiguo colega. Jajaja, no he sentido esta arma en más de 10 años. Oleg, cuyo cuerpo estaba cubierto de sangre, se rió a carcajadas, como si el dolor en su cuerpo fuera falso. No os preocupéis, desde que las 5 máquinas soldados gigantes cobraron vida, el número de ejércitos mecánicos no es tan grande como antes, y los miembros de Argfire y el Escuadrón de la Muerte pueden ser suprimidos. Eso está bien. Dune suspiró aliviado y, sin darse cuenta, miró hacia arriba la enorme máquina soldado sin fin a la vista. El Mechman, de 70 metros de altura, era casi tan alto como Fort Clipper, y cuando miró hacia arriba en ese oscuro arsenal, no podía ver la cabeza sobre su pecho aunque inclinara el cuello. Frente a este monstruo imponente, 7 figuras pisaron la delgada tabla sin dudarlo, lanzándose hacia el cielo completamente oscuro donde la caída bastó para derribar a la gente en carne. Admirable. Y las figuras clave restantes estaban en el punto más alto de la plataforma, mordiéndose las muñecas para sostener su espíritu, y una persona usaba una mente para dirigir el desplazamiento preciso de las 7 placas delgadas. La pesada responsabilidad y la vida de 7 héroes recaían sobre sus delgados hombros, obligándose a morderse las muñecas con marcas de sangre. Comparadas con sus tareas, las tareas de ellos mismos y de los demás son simplemente extremadamente fáciles. Simplemente usa armas térmicas de forma imprudente para suprimir el ejército mecánico dentro de este arsenal y resiste hasta que amanece. ¿Qué es eso? La mirada de Dune se dirigió de repente a la primera línea, y una esfera luminosa cayó detrás de un lobo dentado tras ser empujado hacia atrás por una bala de cañón. La luz dorada que se balanceaba hizo que Dune se asustara instintivamente. Con solo mirar, vio que las olas se extendían hacia él, las ondas apenas le tocaban y su cabeza parecía estar implantada con una bomba, que explotó en el siguiente instante en que respiró. ¡Ah! El dolor que se convirtió en sustancia hizo que el guardia de hierro, conocido por su tenaz voluntad, se desplomara en el suelo, convulsionando invisiblemente. Este tipo de dolor, como en un invierno frío, 20 personas cogían 20 clavos que acababan de ser excavados de la fría ola de nieve, se los ponían en los dedos de los pies y de las manos, y luego, al mismo tiempo, blandía 20 martillos, golpeando violentamente, y los clavos perforaban la tapa de clavos y la cubierta de los pies. Soltó un grito de vergüenza, pero al momento siguiente se horrorizó al descubrir que no era el único que había gritado. Todos los guardias de hierro en la plataforma alta cayeron al suelo, y algunos ni siquiera pudieron espasmar, como si estuvieran muertos, sus pechos no subían ni bajaban, y Oleg a su lado aún podía respirar, pero la sangre escarlata que fluía por sus fosas nasales, oídos y ojos indicaba a todos que estaba gravemente herido. Nos atacó una persona desconocida. Dune levantó la cabeza y vio que el héroe que voló por el aire parecía haber sido atacado también. Su figura se tambaleó ligeramente y casi fue derribado por el ataque vacilante de la gigantesca máquina soldado. Por suerte, el escudo rápidamente dibujó un arco y sacó a todos de la zona de peligro. Clara, tienes que aguantar. En el punto más alto de la plataforma, Clara se arrodilló en el suelo, con el rostro pálido, y sus manos libres se secaron las lágrimas que se interponían en el camino. Para estabilizar su mente, se mordió la muñeca y,
al comprobar que el dolor causado por su mano herida no era suficiente, mordió rápidamente la otra mano y la sangre goteó sobre su abrigo, haciendo que Crimson fuera aún más minucioso. De repente, su mirada periférica se fijó en el pequeño pulgar, y cuando estaba ligeramente doblado, le recordó a los tres maldiciendo al salir del arsenal. No te fuerces, no te hagas daño. Resultó que también era un mentiroso. Esferas brillantes. Girando la mirada para mirar el campo de batalla, Dune reaccionó al instante. La única variable en el campo era la esfera luminosa que apareció de repente. Levantó la mano con todas sus fuerzas, intentando lanzar la torreta en dirección a la esfera luminosa, pero tras intentarlo 2 veces, no pudo ponerse en pie. Oleg parecía tener una fuerte resistencia, se pellizcó la carne del muslo y se obligó a levantarse, agarrando la torreta y disparando en dirección a la línea de batalla. Pero el ataque pareció haberle cegado temporalmente, y ni un solo proyectil cayó sobre la esfera luminosa, así que solo pudo rugir en vano, pensando que eso haría retroceder al ejército mecánico que estaba a punto de lanzarse hacia la plataforma alta tras perder el contención. Oleg, la esfera luminosa no está, ¿tienes que? A la derecha. Recordando la historia del ciego y el lisiado, Dune abrió la boca y quiso dirigir a Oleg para que acertara al objetivo. Pero su cooperación llegó demasiado despacio, y antes de que Oleg pudiera girar la torreta y apuntar, la esfera brillante se hinchó y brilló como el primer ataque. Dune rugió, y Oleg disparó desesperadamente. Pero ya no le servía. Al momento siguiente, la oleada que causó un gran número de bajas en la segunda línea de defensa estaba a punto de aparecer. Si la esfera luminosa no hubiera sido tocada por una mano. Te he pillado. Manteniendo el silencio como si fuera comunicación, la mano con guantes de cuero la sostuvo suavemente sobre la bola luminosa de luz. Este movimiento fue inusualmente suave y débil, pero la esfera luminosa se encogió extrañamente en el siguiente instante, como si la vida y la existencia fueran absorbidas y saqueadas por la figura rubia. El destello de luz de alta frecuencia era como una maldición antes de la muerte, iluminando el rostro apuesto que goteaba sangre. En los ojos abiertos de par en par de Dune, la esfera luminosa desapareció antes de que las olas pudieran liberarse. Un cuchillo condensador de trueno se condensó de esa mano, y la otra mano de la figura dorada tocó el trueno y se lanzó hacia atrás. ¿Sobrepasado? Según el lenguaje labial del estudio, Dune adivinó las palabras que la otra parte murmuraba suavemente. De repente, el cuchillo de trueno se extendió hasta una longitud de 60 metros. Un tajo desató una enorme ola de humo y polvo. Corre a la plataforma alta, listo para matar a todos los humanos que no puedan resistirse y cortarles el paso con este golpe. La crisis se levantó de repente. Rubio imprudente. Dune bajó la cabeza y miró al infiltrado que hizo su primer contacto frontal desde una plataforma alta. Obviamente estaba de pie en un lugar alto mirándose desde arriba, pero siempre sentía que en realidad estaba mirando hacia arriba a un gigante, o al sol. No morirá en ningún cerco, girará la cabeza para agarrar la seda de araña colgante antes del infierno cada vez. Es un milagro de vida. Quizá, como dijo el comandante Bronja, él es realmente la esperanza de victoria de Belobog. El campo de batalla en el cielo es entregado a Bronja y los demás, y el campo de batalla en la tierra te queda a ti. Antes de la batalla, Sora no se limpió la sangre de la cara, y tras asegurarse de que Dune y Oleg se habían recuperado, se giró, su capa en forma de bufanda crujiendo. 104 esferas brillantes en el campo de batalla. La espada del águila del viento fue tomada en el aire, y el cuerpo liso de la espada reflejaba sus ojos sin ondas, y su rostro estaba tan calmado como un volcán antes de la erupción. Déjamelo a mí. Capítulo 100 Medio tiempo. Bajo la montaña derrumbada, hay una carretera profunda y estrecha que solo una persona puede pasar. Según mi impresión, debería excavarse al este aquí. ¿Estás seguro? No esperes para profundizar en Teyvat. ¿Crees en tu mejor pareja? Apoyándose en el brillo de la piedra nocturna, Paimon miró al cielo con ira y pisó fuerte. Te buscaré en cuanto caiga la montaña. Sí, gracias Paimon, el sobresalto repentino me ha hecho sentir mucho más enérgico. Oye, ese es el deber de Paimon. ¿Qué director de escuela habla? No había tiempo para peleas, así que llamó al elemento agua y ajustó rápidamente la piel roja de su cuerpo, para no causar problemas al elfo y que pudiera derramar lágrimas al salir. El brillo de la piedra nocturna era un poco apagado, quizá por eso el insecto confundido no se dio cuenta, y hablaba consigo mismo. Es realmente emocionante decir que,
Después de que se desactivara el estado de overclocking, Sora no reaccionó en absoluto en ese momento y solo abrió un escudo de jade tras recibir un golpe frontal durante un momento. Por supuesto, este escudo también es una versión imitada, y si fuera mi yo anterior, podría romperse tras 3 segundos bajo el cañón de partículas. Pero ahora que el cono de luz de Funina ha sido reemplazado y la capacidad elemental del cielo ha sido forzada a elevarse, la versión imitadora del escudo del emperador lleva el regalo de bienvenida de esta gigantesca máquina soldado. Pero las lesiones antes de abrir el escudo son inevitables. Quemaduras moderadas, 5 costillas rotas y desalineación. Afortunadamente, el efecto restaurador del corazón de Dios es poderoso. Sora miró en dirección a Paimon y vio que seguía mirando hacia adelante y hablando consigo misma, reajustándose manualmente las costillas con un sonido sordo, y luego usando el poder del elemento agua para curarse. Con un olor a pescado en la boca, tragó saliva, permaneció en silencio y no volvió a hablar. En la primera explosión, Sora cavó directamente un túnel de buceo con elementos rocosos y se sumergió rápidamente, evitando así el desastre del deslizamiento. Pero en cuanto curó algunas de sus horribles heridas, Paimon se encontró llorando en el vacío y lo abrazó llorando. Esa pequeña fuerza casi asfixiaba el cielo. Después de eso, rara vez estaba libre, fingiendo no estar obstaculizado y cavando una forma de volver al arsenal según la impresión general de Paimon. Cuesta imaginar que el arsenal donde están enterrados los soldados aún tenga un muro montañoso hecho únicamente de piedras, y que ha sido registrado durante mucho tiempo sin encontrar una salida para ver la luz. En la oscuridad, su corazón latía rápido, como una estufa de agua hirviendo, y cuando se volvió violento, salpicó sangre. Los gritos y rugidos parecían seguir girando en su cabeza, y cada segundo que giraba aquí, unas cuantas personas más morían miserablemente arriba. Se quitó los guantes, escondió la palma que estaba ampollada y rota, y se lanzó ansioso al túnel interminable. No fue hasta que finalmente no pudo encontrar la salida, que Paimon le dio la vuelta a la mente y le sugirió que Sora excavara, solo para descubrir que había excavado demasiado al principio y que ya había excavado en el subsuelo del arsenal. Paimon, eres una guía tan buena. Sora miró a Paimon frotándose los pies y cruzó la cintura. Lo siento, pero no puedes culparme a mí, mi intuición me dice que hay soldados abajo, así que creo que seguimos en la pared de la montaña. Paimon se sonrojó y giró la cabeza de lado, y finalmente suspiró y dijo, Sora, tendrás que prestar atención a la seguridad más tarde. Como mejor compañero del que Sora ha hablado durante más de un mes, Paimon sabe muy bien que mientras vuelva al campo de batalla, Sora, un tipo que no se preocupa por sí mismo, definitivamente resistirá para luchar y finalmente sufrirá una herida dolorosa. La sangre y las lágrimas abandonarán el cuerpo, y el dolor y la tristeza brotarán en el corazón. Paimon quiere darle un respiro a Sora, o mejor dicho, vete. Nunca sintió que hubiera nada vergonzoso en huir. ¿Por qué insistes en hacer cosas que no se pueden resolver y te mientes a ti mismo diciendo que hay una forma de resolver esta guerra? Obviamente no era así cuando yo estaba en Teyvat, y cada vez que me encontraba con una crisis de vida o muerte, había gente noble para ayudar. Puede ser Wendy, puede ser el Hijo de Dios, puede ser Navillete, puede ser Xiao. Esta comodidad de viaje fue traída a este universo por Paimon, solo para darse cuenta de que no era un lugar de cuento de hadas. El neón que parece mejor que el sol no puede iluminar las esquinas, y el destino que es mayor que los elementos se mezcla en la lucha y el peligro. Paimon siempre ha sentido que Sora es una persona capaz de traer milagros, y cada vez que va a un lugar, provoca contradicciones locales y luego entra en el juego con su cuerpo, uniendo todo tipo de fuerzas a su disposición para resolver los desastres que amenazan al país. El marinero de Nata dijo que las cicatrices son la gloria de un hombre, y Paimon sentía lo mismo. Pero, ¿por qué el cielo llegó aquí con tanta gloria tan pesada e impactante que aplastó a la gente? La guerra es terrible. Paimon contuvo las lágrimas y quiso agarrar su mano vacía, queriendo que se quedara en ese lugar hasta que todo terminara antes de subir. Teyvat tiene enemigos que no se pueden vencer, y aquí hay más. Teyvat tiene más fuerza y más medios para ayudar, pero aquí no hay nadie. No quiero ser famosa, no quiero estar en el centro de atención, no quiero ser un nombre conocido, no quiero flores, aplausos ni respeto, ¿vale? Cuando Paimon tragó sus lágrimas, se sintió como un egoísta hipócrita y tacaño. Cuando Konneng afrontó la situación, le recomendó que ayudara a los demás, sonrió y se cruzó la cintura, y cuando vio que Kon realmente estaba a punto de morir, quiso jugar con su temperamento, quiso tomar la mano del otro, llorar y correr juntos,
y luego asumió de forma irrazonable más de la mitad de la culpa. Porque realmente tiene miedo a morir. Porque un ser humano comparado con una estrella debe convertirse en el sol. Obviamente, las alas del viento serán asadas por la corona como las alas de la vela y morirán por completo. Entonces, ¿por qué deben convertirse en esperanza y correr fanáticamente hacia la alta temperatura? ¿Qué tiene de malo estar vivo? Tenía muchas ganas de regañarle, agarrarle la manga y regañarle, y sacar un montón de regalos que él seleccionaba cuidadosamente cada vez que iba a un sitio nuevo y que le daba a su hermana cuando se conocían y le regañaba. Le regañó por no haber conocido aún a su hermana, y le reprendió por buscar la muerte tras resolver el conflicto entre ambos, le regañó por planear confiar en la experiencia de escapar de la muerte una y otra vez, tomando esa suerte como inevitable y finalmente muriendo en ese lugar. Obviamente, al menos 2 personas llorarán por ti. ¿Pero es realmente correcto detener a una persona que tiene una condena? Pensando en esta pregunta hasta ahora, Paimon finalmente solo le dijo a Sora que prestara atención a la seguridad. Debería estar equivocado. Detener a una persona que ha perdido sus creencias hará que la otra parte se hundiera, y Paimon no quiere ver a la otra parte en el mismo estado incómodo que si muriera en el futuro. Realmente no funcionó, así que fue a ver a Sambo llorando y haciendo un escándalo para ver si podía conseguir más pociones con grandes efectos. Todos se deben un coche y una poción, y no parece inaceptable tener una docena más. Es mejor morir que vivir, y es mejor pagar deudas en toda una vida que perder un meteorito dorado con una estrella compañera plateada, que es 111 millones de veces mejor. ¿De qué sirve ser muy guapo y arrastrarse? Si no está libre a su lado, puede llorar desde el hielo que muere sola en una noche. Sí, Paimon, estaré a salvo. En el momento de perder la cueva, una luz tenue cayó del cielo y bajó la cabeza vacía, solo para descubrir que el color de la piedra nocturna había engañado su juicio, y su cuerpo también quedó paralizado tras la explosión de la bola dorada de luz. Tenía sangre sin secar en la cara y su aspecto era aterrador. Pero ya era demasiado tarde, y había un llanto tenue en mis oídos. Vamos a volver vivos a Teyvat juntos, Teyvat está a salvo. Amber sacará la carne frita de carotón en la salsa secreta para entretenernos, pero por si Eula tiene algún rencor, te ayudaré a traer más sillas y vino de diente de león. Cuando vayamos a Liyue, iremos a Baisu para revisar el cuerpo. Y el ascenso preferencial de Utao a bisnietos te ayudará a rechazarlo. Cuando se suponía que debía estar en silencio, parloteaba como si tuviera miedo. Los fuegos artificiales en Yoimiya son muy bonitos, quiero verlos de nuevo después de verlos en mi sueño, no puedo aprovecharme de mis amigos, así que usé el dinero de los fuegos artificiales para comprar mora escondido en mis zapatos, y luego fuimos a Fontaine, y antes de irme, compré en secreto 2 entradas para la ópera. Aunque solo pude vender en un lugar remoto porque no tenía suficiente dinero, pero después del juego del Rin, Garfio me metió 2 telescopios en secreto, lo probé y lo vi. Muy claro. Sus ojos estaban rojos, así que sé saludable, come, bebe y duerme, ¿vivid juntos? Volvamos juntos. Parece que, al hablar de la ciudad natal de Teyvat, Paimon echaba de menos su hogar y quería llorar, con lágrimas corriendo como tormenta, pero aún así soportó su tristeza y se despidió con la mano. Sora sacudió su cuerpo contra ella, apoyó la frente contra la pequeña cabecita de la otra persona, y la sangre goteó entre las lágrimas, formando un chorro aún más salado. Bueno, curaré tu enfermedad, curaré mis heridas, compraré regalos para mis amigos y encontraré el camino a casa. Sora ya ni siquiera podía contener la respiración, y su voz era como un órgano de vacío legal, pero podía darle a Paimon la verdad y sinceridad más extravagantes. Susurró sobre las promesas que no hizo cuando Paimon se disculpó por la serie de veces anteriores. Definitivamente volveremos a Teyvat sanos y salvos. Bueno, yo te creo. Para Paimon, parecía que la otra persona lo decía, y ella creía todo. Asintió enérgicamente y levantó la mano hacia arriba. Esperaré a que vuelvas. El otro grupo reía con lágrimas en los ojos, y no podía soportar girar la cabeza y mirar el campo de batalla que lo rodeaba. 5 máquinas gigantes de 70 metros de altura se situaban en el centro del campo de batalla, atacando a las 7 figuras circundantes que pisaban escudos. La plataforma alta de la entrada fue reemplazada por un muro de hielo, y los guardias de hierro de arriba fueron atacados, tendidos en el suelo cubriéndose la cabeza, llorando de dolor. Una esfera luminosa aterrizó en la posición del campo de batalla, emitiendo una luz activa con leves ondas que se extendían a su alrededor. Quítate los guantes y respira hondo. Entonces, terminó la pausa.